Hola chicos, buen día. Hoy tenemos un tema nuevo que es pasteles y bizcochos. Vamos a tener varios que son panqueques ligeros, bizcochos, pasteles clásicos y bizcochos ligeros. Comenzamos con lo que son panqueques ligeros. Es un bizcocho de masa suave y esponjosa, por lo general de forma alargada, que se cuece en un molde de papel encerado. Va a haber una variedad de panes que son también dulces, elaborados con masa de panqué y de los que existen diferentes tamaños y formas. O también es conocida como una masa de harina con huevos, azúcar y algo de levadura que se cuece en el horno dentro de un molde y en ocasiones sirve como base para elaborar distintos tipos de pasteles. Tenemos también lo que es el pound cake, que es la denominación anglosajona de un tipo de pastel que, dependiendo de la región de América o Europa, adopta distintos nombres. Se trata de un bizcocho tradicionalmente compuesto de una libra de cuarto de ingredientes básicos como harina, huevos enteros, mantequilla y azúcar. Y tenemos también los pasteles, que es el nombre genérico que designa toda preparación de pastelería dulce que se cuece y que se elabora a partir de una masa a la que se añaden antes o después de la cocción distintos ingredientes. Existen muchos tipos de pasteles y cada uno tiene sus características propias. Se pueden enmoldar o modelar de diferentes maneras. Clasificación de los pasteles. Los pasteles se clasifican por el método de batido que se aplica en su preparación y cada método tiene estipulado los ingredientes que se deben utilizar. Cada método dará resultado a una textura totalmente diferente. Vamos a tener método de acremado, método derretido, método batido a 2 pasos y método de esponja. El método de acremado, este método usualmente los pasteles obtienen los que se obtienen son húmedos y de miga esponjosa y difícilmente se desmoronan. Aquí el trabajo principal no queda en las levaduras, o sea, el polvo para hornear o el bicarbonato de sodio, sino que los ingredientes batidos a la perfección. Este método cuenta con una serie de etapas de batido de cada ingrediente antes de añadir el siguiente y se debe resaltar que todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. ¿Cómo vamos a comenzar? Primero hay que batir la mantequilla hasta que esté suave. Se añade el azúcar y se bate perfectamente hasta obtener una mezcla esponjosa y pálida de color. Al momento de batir el azúcar con la mantequilla se generan miles de diminutas burbujas de aire en la mezcla que son invisibles y esto es lo que le da el volumen a él. El tercer paso es agregar los huevos uno a uno sin dejar de batir y por último agregar la harina junto con las levaduras alternadas con líquido de manera envolvente para no desarrollar el gluten de la masa y obtener un pastel esponjoso y delicioso. El método de derretido. Este proceso de preparación en estos pasteles comienza con el batido de los huevos con el azúcar hasta lograr una consistencia cremosa y pálida. Se incorpora el aceite o la materia grasa y posteriormente se alternan envolventemente los ingredientes secos y líquidos. En algunas ocasiones se agregan las claras de huevo al final batidas a punto de nieve para obtener una consistencia un poco más esponjosa. El método de batido a 2 pasos. Primero se baten las yemas con un 50% del azúcar y por otro lado vamos a batir lo que son las claras con el restante del azúcar a punto de nieve. Y aunque en algunos casos se baten los huevos enteros, es recomendable hacerlo por separado. Al final se agregan las claras de nieve. Después de unir ambos batidos se incorpora lo que son los materiales secos, de manera envolvente y a veces pequeñas cantidades de materia grasa que puede ser mantequilla derretida o aceite. Método de esponja. La textura esponjosa de este bizcocho se debe principalmente al batido de los huevos, pues es básicamente lo que le da el cuerpo y el volumen al pastel. Este tipo de bizcochos tiene un muy bajo contenido de grasa, por lo cual son increíblemente ligeros, la razón por la cual los podemos encontrar remojados y la mayor parte del tiempo, ya que tienden a ser un bizcocho muy seco debido a la falta de grasas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero se van a batir las yemas con huevo junto con el azúcar hasta lograr el punto de listón, es decir, que cuando nosotros alcemos se formen como una hebrita o un listón, hasta que tenga una consistencia airada y muy cremosa. El siguiente paso es batir las claras con otro poco de azúcar hasta lograr el punto de picos firmes y finalmente se incorporan las claras a las yemas alternándola con los ingredientes secos. Ahora los bizcochos.
Es una elaboración de pastelería aligerada generalmente con levadura química o claras de huevo batidas a punto de nieve. De entrada se trata de una masa de harina especial muy dura, con poca levadura y muy cocida, presentada en diversas formas y destinada a conservarse. Estas preparaciones se enriquecen a menudo con almendras y pueden aromatizarse con piel de limón, vainilla, algún licor, o también pueden ser rellenas de confitura o de alguna crema de mantequilla. Dependiendo del país dentro de lo que es Latinoamérica, también a los bizcochos se les va a designar a lo que nosotros aquí conocemos como pasteles. La clasificación de los bizcochos, estos se van a clasificar usualmente atendiendo la cantidad de grasa que contiene la mezcla. Vamos a tener los ligeros, no llevan grasa en su composición, salvo la que aportan las yemas de los huevos. Son muy esponjosos, pero algo secos y por lo general suelen emborracharse o envinarse. Los segundos son los super ligeros y estos no contienen nada de grasa y tienen muy poca harina. Los terceros son los pesados, se elaboran con alguna grasa, son más compactos, menos esponjosos y es necesario añadir algún gasificante, o sea un impulsor, ya sea polvo para hornear o bicarbonato de sodio, y para elaborarlos además de una cocción que es un poco más lenta. Por ejemplo, de los ligeros vamos a encontrar lo que es el bizcocho ligero corriente o también conocido como bizcocho de soletilla. Vamos a tener en súper ligero lo que son los bocaditos al ron o chachepos. También ponemos las planchas o las tortillas, en este caso entran también lo que son las crepas. También tenemos los pesados, es el panqueo, bizcocho genovés, el sacher, el plum cake, brownie, magdalenas o sabaos o pasiegos. Bueno, un ejemplo es el bizcocho genovés y es un bizcocho más bien seco debido a que entre sus ingredientes no se encuentra ni la mantequilla ni ningún aceite, y al no llevar ninguna grasa es muy ligero y normalmente requiere de un almíbar para utilizarlo como base de nuestras tartas. El bizcocho a base esponjoso es lo que si nos gusta un bizcocho un poquito más esponjoso pero con un poco más jugoso que el genovés, este bizcocho es más jugoso por el mismo de que llevan una cantidad de mantequilla o aceite entre sus ingredientes. También tenemos el bizcocho a base de chocolate, que el típico bizcocho a base de mantequilla de cacao y con un toque sutil de vainilla. Es una apuesta segura para cualquier base de bizcocho para decorar, pues es denso y consistente pero sigue manteniendo una esponjosidad. También tenemos lo que son las planchas de bizcocho y suelen ser bizcochos muy delgados y elásticos para permitir el enrollado para hacer troncos rellenos. Un ejemplo de este pueden ser los troncos de Navidad. Tenemos los bundt cake y son bizcochos de elaboración sencilla a base normalmente de mantequilla y que se suelen presentar con formas muy especiales dado que se hornean en un moldes preciosos, ¿no? Y como podemos ver el de la imagen, que está decorada con algunas fresas y flores. Y también vamos a tener aquí lo que son las K-Pops. Son unos mini bizcochos en forma de bola que se decoran de formas muy dispares y tienen como forma de chups o chups, ¿no? Como la paletita. A veces también se preparan desmenuzando lo que es nuestro bizcocho y mezclándolo con una crema de chocolate para unirlo de nuevo y darle la forma redonda. Tenemos también lo que son los cupcakes. Son unos bizcochos preciosos en forma de magdalenas o conocidos nosotros también como panquecitos. Y aunque para nada es lo mismo, ¿no? Que admiten también la infinidad de combinaciones, sabores, rellenos, decoraciones. Son como una tarta o un pastel, pero en porción individual. Las tres formas básicas de elaborar bizcocho, vamos a tener tres métodos. Vamos a tener el método sencillo. Simplemente se mezclan todos los ingredientes con un batidor manual o mecánico y se añade un impulsor que será el responsable de dar esponjosidad al bizcocho. Este método se utiliza generalmente para elaborar bizcochos de tartas. Tenemos el método directo. Se baten los huevos y el azúcar con unas varillas hasta conseguir una textura muy cremosa y a continuación vamos a incorporar lo que es la harina tamizada con la máxima delicadeza para no bajar el volumen. Y por último tenemos lo que es el método indirecto. Es la forma de obtener los bizcochos más esponjosos. Por una parte se montan las yemas con el azúcar y por otra parte las claras a punto de nieve firme. Después se juntan con suaves movimientos envolventes y se añade la harina tamizada.
Bueno chicos, esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.